Buenos días. Hoy, 30 de mayo del año 2025, una vez más estamos acá reunidos en la mañana. Como siempre lo decimos, con el corazón abierto, dispuesto a que Dios nuevamente escriba hoy parte de su carácter, de su amor, de su sabiduría en nosotros. Y con esa misma actitud, tener un corazón abierto y todo el día para que las personas que interactúan con nosotros puedan mirar cada día y maravillarse de lo que Dios está haciendo en cada vida, en cada uno de nosotros, de esos cambios fundamentales, de esa nueva energía, de esa nueva paz, de esa prosperidad que Dios nos otorga permanentemente. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema conexo a la soberanía de Dios. Tocamos este tema como 3 veces directamente sobre la soberanía de Dios y ayer tocamos un tema de reflexión que también tenía que ver con esto. Y hoy vamos a hablar de un personaje bíblico muy interesante. Se llama el profeta Joel. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestras culpas, por aquellas cosas que tengamos en conciencia, que nos separan de una perfecta y armónica comunión con Él. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso y eterno, que en tu presencia estamos, te pedimos que bendigas hoy nuestra vida, este momento en que nos acercamos a ti y nos concedas la gracia del perdón. Abre nuestro corazón y nuestra mente para ser enseñados, para poder comprender la profundidad de tu sabiduría en nosotros. Envía la presencia de tu Espíritu Santo y concédenos, oh Dios, la redención de nuestras culpas para ser dignos de estar en tu presencia cada día, buscando conocer tu voluntad y pretendiendo ser útiles en tus manos para toda obra buena. Amén y amén. Les decía que hoy quiero hablar con ustedes algunos aspectos de un profeta muy interesante del Antiguo Testamento. Obviamente, cuando hablamos de profetas, siempre estamos hablando del Antiguo Testamento. Y hoy quiero hablar de el profeta Joel. El profeta Joel, el nombre de Joel significa Yahvé es Dios. Para quienes estén más familiarizados con la versión Reina Valera, entonces allí les va a decir Jehová es Dios. Es lo mismo. Bueno, Joel es un profeta del cual se conoce, su obra literaria, su postura teológica, su aporte al canon bíblico. No podemos determinar claramente la fecha en que data el libro de la profecía de Joel, pero sí sabemos que Joel tiene un interés particular en hablar de Judá y hablar de Jerusalén, del templo. Es el centro del discurso del profeta, en el sentido de que Judá fue en algún momento tomada por sus enemigos, a los cuales representa Joel como plagas. Joel entonces hace alusión a la soberanía de Dios, en el sentido de que es Dios el que permite que estas cosas sucedan. Ahora, Joel da una razón por la cual Dios permite esta circunstancia en Judá, y es la falta de arrepentimiento del pueblo. Enseguida vamos a leer algunos apartes corticos acerca de esto. Joel entonces es un profeta que influye mucho en el discurso de Jesús. En algunos apartes del Evangelio podemos encontrar referencias a las profecías de Joel, y también en el ministerio apostólico de Pablo y de Pedro concretamente. Vamos entonces hoy a hacer un recorrido rápido por el panorama que nos presenta Joel en base a una pregunta que es la que he tomado como texto áureo y el nombre de el título, perdón, de este devocional de hoy. ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes tú de Dios? Y esta es una pregunta que vamos a tratar de responder desde la perspectiva de Joel.
Bueno, el libro habla de las plagas. Él, vuelvo y repito, que presenta esta figura de plagas y langostas que traen una devastación muy grande a la tierra de Judá. Y en la narrativa de Joel es tan grande esta devastación que una gran ruina llega a toda la ciudad, a toda la nación. Y aún las ofrendas para el sacrificio a Dios se ven afectadas porque la tierra queda completamente desolada. Miremos cómo lo describe Joel. Así que les invito a quienes tienen sus Biblias o después de este devocional quieren tomar su Biblia y seguirnos en esta lectura. El capítulo 1 de Joel dice: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes de toda la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Pregunta. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Esto que Joel va a relatar o va a describir desde su perspectiva es importante que se comprenda bien en el pueblo y que sea esta enseñanza o esta experiencia contada de generación en generación. Lo que dejó la oruga, versículo 4, y esto aquí es donde quiero que centremos la atención. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despertad, borrachos, y llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ok, es la forma poética en que Joel está describiendo lo que sucedió en Israel, en Judá concretamente, y él describe hace esta figura haciendo alusión a la invasión que una nación extranjera hace sobre Judá y sobre Jerusalén. Hay una tendencia en la exégesis, en el análisis del libro, a considerar que el libro fue escrito antes de la invasión de Babilonia y del cautiverio. Ustedes saben que los babilonios llegaron sobre Israel y tomaron cautivos a muchos, a la gran mayoría de sus habitantes, niños, mujeres, y se los llevaron esclavos para Babilonia y allá estuvieron cautivos por mucho tiempo. Es lo que se conoce en la historia de Israel como la época del exilio. En los labios del profeta, entonces, esto es descrito como una plaga. Dice la langosta, lo que dejó la langosta, lo que comió, perdón, la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que comió el pulgón, lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Son insectos bastante dañinos. Ellos estaban sufriendo esta gran calamidad. Y les decía ahora que hasta las provisiones para poder presentar los tributos al templo habían sido afectados. No había nada, había una absoluta ruina en Israel y fueron llevados a cautiverio. Entonces, el profeta usa la rítmica que usan la mayoría de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Hay un oráculo de bendición, un oráculo es una sentencia, una palabra de bendición, y luego viene un oráculo, perdón, hay un oráculo de maldición, y luego viene un oráculo de bendición. En esa dinámica generalmente se presenta la profecía del Antiguo Testamento. Así que en esa misma consideración, Joel entonces más adelante en el mismo capítulo 1, a partir del versículo 13, está invitando al pueblo a orar, a arrepentirse,
Les está diciendo, por causa de su desobediencia, estas cosas les han sucedido. Y dice de la siguiente manera: ceñíos de cilicio, es decir, hagan penitencia, y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios, lo que acabo de decirles. Aún las ofrendas y las provisiones para presentar las ofrendas del templo se habían acabado. Promulgad ayuno y convocad la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Ok. Joel está invitando al pueblo a hacer penitencia, pero llama la atención que a los primeros personajes del pueblo que él llama a hacer ayuno, a hacer vigilia, porque está diciendo pasar la noche ceñidos de cilicio, obviamente está en términos nuestros, en términos modernos, invitándoles a hacer vigilia, a estar orando, y hace una invitación a que todo el mundo, hombres, mujeres y niños, estén en esa actitud de oración, de arrepentimiento, de reconocer que se apartaron de Dios, que llevaban una vida lejos del pacto que Dios había hecho primeramente con Abraham y lo había refrendado en tiempos de Moisés y que seguía vigente hasta los días del nacimiento de Jesús. Bueno, Dios dice a través del profeta que estas cosas suceden, la devastación en la vida humana sucede por causa del pecado. Apartarse del ordenamiento divino es llevar una vida de pecado. Y creo que actualizando este mensaje no podemos dejar a un lado la consideración o hacer a un lado la consideración de que en estos momentos el mundo en que vivimos es un mundo en caos. Hay continentes como el continente africano con hambre, honestamente. Aquí en Colombia mueren niños de hambre diariamente. Hambre. Y es absurdo que niños estén muriendo de hambre cuando los bancos de alimentos que manejan en la iglesia romana reciben diariamente toneladas y toneladas y toneladas de alimento que alcanzan a distribuir, pero el criterio que tienen para esta distribución es un criterio que no alcanza a cubrir las necesidades de los que verdaderamente tienen hambre. Hay ocasiones en las que nosotros nos preguntamos por qué todavía en pleno siglo XXI la humanidad sigue muriendo de hambre. Y hay hambre física y hay hambre espiritual, hay ruina. Podríamos decir que estamos en un mundo que, en palabras del profeta Joel, bien podría afirmarse: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, y lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Despertad borrachos y llorad y gemid todos los que bebéis vino. ¿Que no es eso lo que estamos viviendo? ¿Que no es esa situación la que el mundo de hoy está padeciendo? Hay una gran devastación. Hay un ejército en los tiempos de Joel. Él hablaba de un ejército humano. Quizá podrían haber sido los babilonios, ¿no? Pero hoy tenemos un ejército espiritual que actúa a través de ideologías. Ayer hacíamos una meridiana referencia a la ideología progresista, al socialismo, a unos cuantos que no trabajan, que no producen, que son simplemente ideólogos o idealistas o qué sé yo, de doctrinas caducas, de doctrinas del siglo pasado que ya cumplieron su ciclo
que demostraron en la historia su inefectividad y que insisten en continuar actualizando en aras de los pobres. Y la metodología es prometer a los pobres una redención. Se presentan algo así como los mesías. Ellos son los que tienen el poder. Y decíamos en la reflexión de ayer que el pueblo, a causa del hambre, aquellas personas que estaban, 5.000 personas que estaban escuchando a Jesús, fueron saciados hasta más no poder con la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando fueron de nuevo detrás de Jesús y lo siguieron hasta Cafarnaún, lo primero que Jesús les dice es que ustedes vienen a mí no porque quieran, no porque hayan visto una señal, algo diferente, sino porque saciaron su hambre. ¿Por qué el hambre sigue siendo factor de explotación? ¿Por qué el hombre no es capaz de comprender el mensaje de Dios en estos términos? Aún hoy, frente a nuestros ojos, hay esclavitud por el hambre. En Colombia tenemos un gobierno yo no voy a decir calificativos, no me corresponde, pero sí los considero. Pero de alguien que se apoyó en los pobres y se sigue apoyando en el pueblo, en las masas, sigue dándoles pequeñas dádivas a unos pobres, sigue dándole beneficios a un sector de educadores caducos que ya cumplieron su ciclo, que ya aportaron lo que debieron haber aportado al desarrollo tecnológico y científico de este país. Ahora necesitamos mentes renovadas, con una mejor capacidad de investigación, con una mejor actualización con las otras líneas de la ciencia. Pero están allí anclados. Tienen una cantidad de beneficios y tienen una cantidad de prerrogativas que no quieren soltar. A ellos los ha instrumentalizado, les prometió muchas cosas y ellos lo entronaron, igual que lo pretendían hacer estas personas que estuvieron en el evento de la multiplicación de los panes, como su rey, como su salvador, como su profeta. Decíamos ayer que una cosa curiosa es que estas personas querían tomar a Jesús, más de 5.000 personas querían tomar a Jesús y convertirlo en rey, con toda la autoridad política, religiosa y, y qué sé yo, con toda la autoridad sobre ellos. En dos palabras, era su Mesías. Y me pregunto yo, ¿cuántas personas de la política actual en los pueblos latinoamericanos tienen Mesías? Quizás será a estas personas a las que se refiere la profecía bíblica que dice, y en aquellos tiempos vendrán muchos haciéndose pasar por buenas personas, predicando paz y prosperidad, prometiendo armonía en la convivencia, prometiendo prosperidad y riqueza. ¿Cuántos dioses tenemos? ¿Cuál es el criterio de selección de un cristiano, de un hijo de Dios, al elegir sabiamente a un gobernante? Bien dicen por allí que los pueblos merecen los gobernantes que eligen, porque el gobernante que se elige es la radiografía perfecta de la ignorancia o de la comprensión y sabiduría de un pueblo. Pasamos momentos de vergüenza en Colombia, honestamente, con esta clase corrupta que algunas personas alienadas, generalmente jóvenes, eligieron, adoctrinados por una generación de educadores sin norte, sin principios morales ni éticos, también ilusionados
también llenos de justicia propia, pensando que ideologías van a establecer la paz y la armonía en este mundo. Joel afirma que Dios lo permitió porque ellos no se arrepintieron. Miremos cómo lo expresa el profeta en el capítulo 2 de su libro, en los versículos 12 y 13. Mi Biblia tiene unas páginas muy delgadas y son difíciles a veces de manipular. Disculpen, no se ve bien, pero es necesario porque si no, no logro separar las partes. En los versículos 12 y 13 del capítulo 2 dice: Ahora declara el Señor, venid a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si se apiadará y dejará detrás de sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? ¿Quién sabe si Él se arrepiente? ¿Quién sabe si Él perdona y tiene misericordia? Ya era claro en el pensamiento neotestamentario que la misericordia de Dios es potestativa de Él. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Él tiene misericordia? Dios está invitando a este pueblo a entender que todos estos males son debidos a su pecado. Y el profeta les está diciendo, anímense a pedir perdón a Dios, porque quizá Él extienda su mano con misericordia y vuelva a haber provisión de la tierra para las ofrendas de libación y las ofrendas de cereal para la casa de Dios. Habíamos acabado de anotar que ya el profeta había dicho que aún la tierra dejó de producir y que, perdón, que la tierra dejó de producir y que aún las ofrendas para el templo estaban afectadas. Y entonces Dios llama a los sacerdotes y les dice: ustedes que están tan afectados, ustedes que están en una condición de hambre junto con su pueblo, lideren un proceso de arrepentimiento. Ustedes primero hagan silicio, ayuno y lamento. Convoquen al pueblo a una jornada de arrepentimiento. Aquí está el profeta diciéndoles: quizá Dios tenga misericordia de ustedes. Bueno, Dios entonces, a través del profeta, promete restaurar esta condición del pueblo de Israel. Y lo hace concretamente en este mismo capítulo 2, entre los versículos 24 a 27, y que dicen así: y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Mosto es la uva fermentada, ¿no? Para volver a hacer el vino. Y aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí está hablando de la soberanía de Dios. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y que no hay otro. Bueno, este es un texto paralelo al que leímos al principio, donde describíamos cómo la desgracia, la desventura llegó a Judá, diciendo que lo que dejó de comer la langosta, lo comió el siguiente, el pulgón, y luego lo comió el saltón, lo que dejó el pulgón, y así sucesivamente.
Hambre y ruina y esclavitud son las consecuencias, en síntesis, de una vida separada de Dios. Y titulé este mensaje, esta reflexión de hoy, con la pregunta que establece el profeta aquí. La pregunta no, la afirmación que establece el profeta en el versículo 27 del capítulo 2. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Hay cristianos que continúan llevando una vida difícil, una vida de ataduras, una vida de escasez, una vida de esclavitud. Hay muchas circunstancias que esclavizan la vida de los cristianos, del pueblo de Dios en estos días. Y si me preguntan a mí, no debería ser así. Si me preguntan a mí, la experiencia de ser parte del pueblo de Dios implica un arrepentimiento previo. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Realmente usted ya pasó por esa experiencia de una vida de completa escasez, de aridez, donde lo que sembraba no producía, donde proyecto que usted empezaba no funcionaba, donde la plata no rendía en sus manos, donde diariamente tenía que pedir ayuda a otras personas para poder poner un plato de comida en su mesa, donde era una vida llena de angustia, de dolor, de esclavitud, donde ese ejército espiritual que yo les decía hace un momento estaba acabando y devastando su existencia? Algún día usted escuchó el Evangelio, algún día usted entendió esa exhortación que el profeta hace a los sacerdotes y al pueblo en general: ayunen, con ayuno, llanto y lamento, porque Dios es un Dios misericordioso y su misericordia no tiene fin. Ayunen porque quizá Él tenga misericordia y les restaure. Y aquí encontramos la forma en que Dios lo hizo, la forma en que Dios promete restaurar al pueblo. Y vuelvo y lo leo y dice: y las eras serán llenas, se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Hay una experiencia en Dios que es inevitable, que una persona renacida de nuevo en Cristo Jesús debe pasar y debe experimentar, y es esa compensación. Aquí está diciendo Dios que entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. ¿Cuánta compensación has recibido en tu vida cristiana por el sufrimiento, la angustia y el dolor de una vida separada de Dios que antes llevabas sin Cristo Jesús en tu corazón? ¿Realmente está siendo compensado? ¿Realmente has visto la gloria de Dios? ¿Realmente estás viviendo esa experiencia de compensación, de consuelo divino que es propio de su pueblo? Ahora estamos hablando ya no de un Israel físico, ahora estamos hablando de ser el pueblo de Dios. Somos parte del reino de los cielos. Eso fue lo que Jesús vino a establecer en este mundo. Él vino a hacer esa justicia. Él vino a establecer, a denunciar ese estado de esclavitud de la humanidad y a establecer el reino de Dios. Y tú y yo aceptamos ese llamado. Y la pregunta es exactamente esta que deriva del versículo 27 de la profecía, del segundo capítulo de la profecía de Joel. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Para el profeta, esa compensación era la base para comprender que Dios estaba en medio de su pueblo.
que Dios había traído justicia a sus vidas. Pero la pregunta hoy que hago para ti y para todo el que esté escuchando este devocional es, ¿qué sabes tú de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas tú en la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo llevas tú confesando tu fe cristiana, tu fe en Cristo Jesús o alabando a Dios de alguna manera? Pero realmente tú eres testigo de esta compensación. Una cosa es tener una idea de Dios. Una cosa es tener un concepto general de Dios, una definición de Dios de tipo racional. Otra cosa es tener una experiencia de vida. Ese conocimiento al cual hace referencia el profeta trasciende cualquier concepto lógico. Es un conocimiento que deriva de una experiencia vivida. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y que no hay otro. Hermano, realmente tú sabes eso por experiencia. Realmente tú has vivido esa experiencia que dice, que describe el profeta cuando dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. ¿Cuántos años de dolor y de esclavitud tuviste antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos años de incertidumbre, de escasez tuviste antes de conocer a Cristo? ¿Por qué hoy sigues en lo mismo? ¿Por qué hoy sigues viviendo las secuelas de una esclavitud del pecado, las consecuencias de una vida sin bendición? ¿Por qué no existe esa compensación en tu vida? Hay una sola explicación para esto. La condición que según el profeta le establecía al pueblo para levantar el yugo de esclavitud y la desgracia en ellos era el arrepentimiento. Y hoy quiero que nos cuestionemos de qué forma hemos sido nosotros adoctrinados y hasta dónde realmente nosotros nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada. ¿Será que todavía tenemos destellos de esa conducta anterior en nuestro carácter? ¿Será que todavía tenemos cosas en nosotros que nos atan al pasado? Quizá que todavía tenemos un corazón puesto en las riquezas de este mundo, la cosmovisión. Todavía estamos trabajando para hacernos ricos. Tienes 40, 45 años y tu obsesión es terminar de amasar un patrimonio cada vez mayor que no vas a alcanzar a disfrutar y que van a malgastar seguramente tus sucesores. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu concepto de tu existencia? ¿Quién eres tú? Tú eres un ser que habita en esta tierra casualmente y que está orientado a conseguir unos objetivos para satisfacer tu ambición, tu orgullo, tu deseo de poder, o perteneces al reino de los cielos y estás trabajando, atesorando tesoros en el cielo donde ni la orina ni el hollín lo corroen. ¿A dónde diriges tu vida? Si no has sido compensado, es porque todavía no tienes una vida completamente orientada a Dios. Tenemos el concepto de Dios, tenemos la idea de Dios, pero no estamos orientando nuestros pasos realmente hacia Él. En momentos de angustia, en momentos de dolor, volvemos nuestro rostro a Dios y avanzamos uno o dos o tres pasos. Cuando empezamos a sentir alivio, paramos, regresamos, nos devolvemos por donde anduvimos hacia Dios y continuamos nuestro camino. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, hizo un discurso que fue el discurso más grande que pudo haberse hecho después en el inicio de la iglesia.
después de la venida de Pentecostés. Cuando ellos estaban en el lugar alto, vino el Espíritu Santo como en lenguas de fuego sobre todos, y todos recibieron esa gracia del Espíritu Santo. Y entonces voy a leer y con esto termino. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el gran día glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel el que invocare el nombre del Señor será salvo. Efectivamente, Joel, después de estos versículos que leí de restauración, donde Dios promete la restauración, continúa diciendo exactamente lo que acaba de mencionar el apóstol Pedro en su discurso. Después de decir, y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y que no hay otro, y nunca más seréis avergonzados. Continúa diciendo, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y os haré prodigios en el cielo y en la tierra. Exactamente esto era lo que estaba diciendo el apóstol Pedro en el primer discurso de evangelización que se hizo por el ministerio apostólico después de la venida de Pentecostés. Tú y yo somos parte del reino de los cielos. Tú y yo hoy nos jactamos 2000 años después de estos eventos de decir que somos parte del reino de Dios, que fuimos comprados por sangre, que somos el objeto de el amor incondicional de Dios que emana de su corazón simplemente por su soberanía. ¿Reconocemos a un Dios soberano realmente como lo planteábamos ayer o simplemente es un Dios comodín? Y hoy la pregunta va un poco más allá. ¿Será que estos dones del Espíritu Santo que habla, que profetizó Joel y que hace y que luego retoma el apóstol Pedro en su discurso, si están en tu iglesia? Si estamos profetizando, ya no en el sentido de adivinar el futuro. Profetizar realmente es anunciar el reino de los cielos. Decirle a una persona lo que el futuro le depara si no se arrepiente, o decirle a una persona lo que el futuro le depara en bendición y en restauración si vuelve sus ojos a Dios. Esa es la verdadera profecía en estos siglos. ¿Cuál de esas profecías tiene lugar en tu vida en este momento? ¿Estás viviendo las consecuencias de haber aceptado un oráculo de bendición? ¿O todavía estás considerando ese oráculo de bendición y estás viviendo parcialmente la maldición de la esclavitud? ¿Qué conoces o qué sabes tú de Dios? Esa es la gran pregunta en este día. Según el profeta, conocer que Dios está en medio de su pueblo y que no hay otro Dios es la consecuencia de haber experimentado esa redención completa de Dios en tu vida. Y compensaré los años que sufriste y te compensaré por todo aquello que se comió la oruga, el saltón, que realmente estás compensado.
Han pasado 15 o 20 años de vida cristiana para muchos, mal llamados evangélicos. Y en el caso de los católicos, muchos hemos estado en la iglesia por más de 20, 30 años. ¿Realmente hay esa compensación? ¿Qué tipo de oráculo, qué tipo de profecía te están enseñando, te están diciendo en tu iglesia? ¿Cómo te están presentando la verdad de Dios? Los espero el lunes a las 7 de la mañana con otra reflexión, meditación y oración. Para todos un excelente día. Dios les bendiga y terminemos en oración. Padre, dejo este interrogante en el corazón de tus hijos en esta mañana, con esta reflexión profunda y seria que nos planteas a través del profeta Joel, cuyo nombre significa Dios existe. Jehová es Dios, Yahvé es Dios. Padre, estamos dispuestos a recibir esta exhortación que nos haces hoy con humildad. Danos la fuerza necesaria para cambiar la realidad de nuestra vida. Que podamos realmente afirmar que sabemos que tú eres Dios y que somos parte del reino que estableciste en la tierra y que no hay otro Dios como tú, porque hemos visto tus maravillas, porque hemos visto tu redención, porque hemos visto y somos testigos de la compensación que nos has dado en una nueva vida en Cristo, compensación por todos los años que sufrimos, esclavitud, escasez y dolor por causa de una vida atada al pecado. Que mis hermanos y todos aquellos que vean este devocional lo comprendan. Los bendigo, Dios, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo.